Hola amigos, gracias por acompañarme. Mire, el fútbol es como aquella canción que dice, el fútbol te da sorpresas o la vida te da sorpresas, como usted lo quiere entender. Hablamos de los partidos de ida, del repechaje, de la Copa Oro, también de los ecos, del encuentro Panamá-Estados Unidos, México-Canadá, lo que se viene para la final de la Final Four. Hablamos del partido amistoso de El Salvador ante el Pachuca. Partidos de eliminatoria sudamericana. Sí, se cerró la jornada número 13. Les cuento cómo queda la tabla de clasificaciones y los partidos para la próxima semana. Eso y más aquí, en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos en orden cronológico y vamos a comenzar hablando del partido de repechaje de la Copa Oro, ese que envolvió a la selección de Honduras visitando a Bermuda. Mire, ha escuchado usted del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde los aparatos dejan de funcionar, se pierden aviones, barcos. Pues la selección de Honduras estuvo a punto de perderse en el Triángulo de las Bermudas. Así es, visitó a Bermudas, habíamos dicho, es una serie que la selección de Honduras puede sacar, y vaya que lo sacó, pero no sin complicarse. La selección de Honduras iba perdiendo con marcador de 2-0. Le tuvo que dar vuelta a un marcador adverso, con anotaciones de quién? De Kioto a los minutos 60 y 66, Palma al 64, Martínez al 89 y Pinto, ya sobre el tiempo de descuento, pone las cifras finales de Honduras 5, Bermuda 3. Vaya llamada de atención a la selección de Honduras que estuvo a punto de verdad de complicarse en este partido de ida del repechaje de la Copa Oro. Realmente las críticas sobre Reinaldo Rueda, las críticas por el rendimiento de algunos jugadores no se han hecho esperar. Afortunadamente, la selección de Honduras, hablando deportivamente, sale viva de las Bermudas. El próximo martes tendrá que cerrar ese pase a la Copa Oro. Ahora, el resultado, el haber llegado al final, el susto de ir perdiendo, darle vuelta al marcador y terminar ganando con marcador de 5-3, mire, es de, saca el triunfo la selección de Reinaldo Rueda, sí con muchas críticas. Ya recibía críticas por el partido que perdió, ese partido amistoso ante la selección de Guatemala. Y no se termina de encontrar la selección de Honduras. Y esto es una llamada de atención, porque en Copa Oro, porque estoy más que seguro que van a clasificar, porque en Copa Oro los rivales son mucho más fuertes. Se vienen partidos también de eliminatorias mundialistas. Tiene que haber un alón de orejas en la selección de Honduras para que todo el mundo, mire, despierte, porque estuvieron a punto de perderse en el Triángulo de las Bermudas. Una selección que sí se perdió, no en el Triángulo de las Bermudas, sino que en el Roger Sammy, fue la selección de Nicaragua. La selección de Nicaragua, ¿se acuerda? Habíamos hablado que la selección de Guadalupe le tiene la medida. Le tiene la medida, le ganó en la primera edición en la que la selección de Nicaragua participó en el 2009 en Copa Oro. Le ganó con marcador de 2-0 Guadalupe a Nicaragua. Y en este 2025, en este partido de ida del repechaje de la Copa Oro, no fue la excepción. Guadalupe le gana a Nicaragua con marcador de 1-0. 1-0 de David al minuto 17. Mire cómo son las cosas. La selección de Guadalupe se queda con un hombre menos al minuto 48, luego que Lina fuera expulsado, y la selección de Marco el Fantasma Figueroa no puede sacar provecho de jugar con un hombre más y pierde el partido con marcador de 1-0. También preocupante, obviamente, afortunadamente, digámoslo de esa manera, el resultado no es muy abultado y en Nicaragua la próxima semana le pueden dar vuelta.
pero se tienen que también poner las pilas en la selección de Nicaragua, porque tuvo Nicaragua a una selección de Guadalupe con un hombre menos y no pudo sacar provecho de esa ventaja numérica sobre el terreno de juego. Habíamos dicho, ¿se acuerda? En el programa pasado la cantidad de jugadores legionarios que tiene esta selección de Guadalupe. Yo dije, no va a ser un rival fácil para Nicaragua. Pero al final, el perder en el partido de ida, afortunadamente no por una gran ventaja, mantiene esa esperanza la selección de Nicaragua de poderle dar vuelta al marcador adverso el próximo martes jugando en suelo pinolero. Desde ya hay que prepararse para ese encuentro y a esperar también que no se den sorpresas. Sorpresas como la que tuvo la selección de Guatemala también. Que habíamos hablado de ese partido en el venue Vildey Turf, ahí donde se enfrentó Guyana y Guatemala. Habíamos dicho, mire, Guyana también es una selección que tiene muchos jugadores en el extranjero. Habíamos contado un total de 10 jugadores que militan en ligas como la Liga Francesa, la Liga Alemana, que juegan en Escocia, en Inglaterra. Y habíamos hablado de que si bien es cierto de tercera, cuarta, segunda categoría, segunda división, son divisiones, son equipos que son mucho mejores que los equipos de nuestras ligas centroamericanas. Porque eso es una realidad, mejor alimentación, los terrenos de juego en los que militan, los equipos mucho más profesionales, en fin, todo eso cuenta a la hora de participar en una selección. O sea, y la gente podrá pensar, ay, Guatemala le fue mal con la selección de Guyana. Mire, en el Caribe están trabajando. En el Caribe el fútbol está creciendo. Si los que no están creciendo somos nosotros en Centroamérica, a excepción de un par de selecciones. Pero de ahí, o sea, el hecho de que Surinam tenga jugadores que militan en el fútbol de Países Bajos, el hecho de que la selección de Guadalupe, que le ganó a Nicaragua, tenga jugadores en el fútbol inglés, de segunda, de tercera división, no importa, pero es una liga, son ligas superiores a las ligas nuestras. Que la selección de Guyana tenga jugadores en el extranjero, militando en ligas de primer mundo. Eso los hace peligrosos. Hay que llegar a enfrentar a estos equipos y hay que hacerlo con la cabeza fría. Sin creerse porque son las islas del Caribe, se les va a ganar. Eso ya pasó y pasó de moda, porque estas selecciones del Caribe han crecido. Los que también han dejado de crecer somos nosotros en Centroamérica. Pues le digo, 3-2 le ganó Guyana a la selección de Guatemala. Hat-trick al minuto 9, 36 y 56 de Benjamin Montel Jones, que juega en el Luton Town de Inglaterra. Por Guatemala descontaron José Martínez al 29 y José Carlo Pinto por la vía del penal al minuto 80. También, afortunadamente, Guatemala logra descontar. Reduce esa diferencia que le puede dar vuelta a ese marcador el próximo martes jugando de local. Claro que se puede, pero no se puede llegar confiado a jugar ante selecciones del Caribe. Esto es lo que ha ocurrido. Mire, Guadalupe ganándole a Nicaragua 1-0. Guyana derrotando a Guatemala 3-2. Honduras le logra ganar a Bermuda 5-3, pero vaya susto el que le dan al principio. Sufrió por 60 minutos la selección de Honduras. Sufrió esa selección de la H, que era muda hasta el minuto H que sonó. O sea, esas son las cosas. Ahora, a quien le fue bien fue a la selección de Costa Rica. La selección de Costa Rica llega a enfrentar a una selección de Belice y dijimos, porque lo dijimos acá, hay un registro de Copa Centroamericana disputada en Panamá, en el Rommel Fernández, que había ganado la selección
de Costa Rica con marcador de 3-0 o 3-1, medio recuerdo. Pero en este partido salió Costa Rica, vio sangre y aniquiló, se comió a la selección de Belice con un claro, contundente de Guinness Record, 7-0. Manfred Ugalde al minuto 7, Manfred Ugalde marca su doblete por la vía del penal al 36, Kenneth Vargas al 38, Jalen Mitchell al 65, fue un golazo. Álvaro Zamora marca el primero de sus 2 goles al 70, Josimar Alcocer, el chico de los 20 años, marca al 81 y Álvaro Zamora cierra la cuenta, su doblete al 88. Al final, mire, era de parar el partido. Costa Rica pudo haber marcado 4 goles más. Costa Rica ya selló su pase a la Copa América, a la Copa Oro, perdón. Costa Rica ya selló su pase. 7-0, muy difícil. El próximo martes, en el partido de vuelta, se va a hacer un carnaval, porque la selección de Costa Rica jugó muy bien. La selección de Costa Rica borró, reseteó del sistema a la selección de Belice. Bien por la selección de Costa Rica, un saludo para mis amigos ticos, seguidores de la Sele, que logra 7-0 ganar en condición de visitante. Ahora, usted me pregunta a mí, Jamaica, ¿cómo le fue a Jamaica visitando a San Vicente y las Granadinas? ¿Se acuerda? Hubo críticas porque El Salvador con David Dóniga había perdido antes San Vicente y las Granadinas en la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Se recuerda usted? Bueno, pues San Vicente y las Granadinas estuvo a 1 minuto de ganarle por primera vez en más de 20 años a la selección de Jamaica. Desafortunadamente para el equipo de San Vicente y las Granadinas, sobre el final del partido, ya en el último suspiro del encuentro, se marca un penal y Jamaica logra empatar el encuentro. 1-1 termina ese duelo, se va a definir el próximo martes. Cuba. Ay, Cuba. Había dicho, era una serie pareja con Trinidad y Tobago, pues gana Trinidad y Tobago con un marcador de 2-1 a la selección de Cuba. Y Martinica no pudo con Surinam. Surinam gana 1-0. Entonces en el Caribe, Jamaica le gana a empata con San Vicente de las Granadinas 1-1. Trinidad y Tobago le gana a Cuba 2-1 y Surinam le gana a Martinica 1-0. ¿Ya ve? San Vicente de las Granadinas a punto de ganarle a la selección de Jamaica. Una selección de Jamaica que le ganó a Honduras. ¿En qué? En la Liga de Naciones de la CONCACAF. Le ganó en suelo catracho. Una selección de Cuba que, si bien es cierto, pierde ante Trinidad y Tobago. Todos conocemos ese desarrollo que está teniendo Cuba. Clasificados al Mundial Sub-20 que se va a realizar en Chile este año. Y eso habla ya del desarrollo que está teniendo Cuba. Cuba también le tiene la medida a la selección de Nicaragua. Si no, pregúntele a mis hermanos nicaragüenses. Pero así está entonces a definirse la próxima semana. En los partidos que nos competen el próximo martes, Costa Rica a sellar su clasificación a la Copa Oro, recibiendo a la selección de Belice. Honduras también a sellar su clasificación a la Copa Oro recibiendo a Bermuda. Nicaragua a buscar darle vuelta a ese marcador adverso de 1-0 en suelo pinolero y esperamos que Nicaragua logre sacar la victoria. Una victoria que lo ponga en la Copa Oro y una selección de Guatemala que también tiene que llegar lavándose la cara luego de haber perdido 2-1 y a tratar de superar a la selección de Guyana jugando en casa y dándole vuelta a ese marcador adverso del 2-1 en partido disputado precisamente en condición de visitante. Esos son los resultados del repechaje de la Copa Oro. ¿Los esperábamos? Honestamente no. Yo le voy a ser
bien honesto. Yo esperaba que las selecciones centroamericanas no tuvieran un dolor de cabeza, pero sí lo tuvieron. Yo esperaba que fuera mucho más solvente el paso de Guatemala y Nicaragua. Ahora, al final, si bien es cierto, hay un susto al inicio, Honduras cumple, la selección de Costa Rica cumplió venciendo a la selección de Belice, pero ojo, y este es un mensaje para mis hermanos costarricenses. El hecho que le hayan ganado a Belice con marcador de 7-0 no quiere decir que Costa Rica ya está encima de todo el mundo. No, hay que ir paso por paso. No podemos comparar rivales. Belice obviamente es un rival débil. Lo vimos, aquellos que vimos el partido, lo pudimos dar cuenta. Incluso mi esposa me dijo, ¿están jugando solos? Porque honestamente fue un dominio arrasador de Costa Rica. Pero no hay que levantar los pies de la realidad. No hay que levantar los pies del suelo. Sí se logró un paso importante con esa selección de Costa Rica que tiene mucha gente joven, una generación interesante, jugadores que militan en el extranjero, pero es un paso primero. Es un escalón el que se ha subido. No le hagan caso a aquellos que simplemente ya desbordan pasión. No, hay que ser moderados y respetuosos, pero lo más importante, hay que ser realistas. Sí, Costa Rica ganó bien, pero le ganó a Belice, no le ganó a Argentina, ni le ganó a Alemania, ni le ganó a Francia. Hay que ir paso por paso. Eso se llama ser responsable. Mire, hablemos de los ecos que deja la clasificación de Panamá y México a la final del Final Four, ¿le parece? Sabe que escuchaba la conferencia de prensa en la que le preguntaban al Vasco Aguirre qué opinaba de su rival para el domingo en la final del Final Four. Honestamente me quito el sombrero ante Javier el Vasco Aguirre. Fue claro al decir que conocía a Thomas Christensen, de su etapa de jugador, que se alegraba por ese desarrollo que ha habido en el fútbol costarricense. Mencionaba los logros de las selecciones menores de Panamá. Hablaba de los triunfos que ha logrado Panamá y cómo Panamá se ha ido apartando. Ha marcado una diferencia entre las selecciones del área centroamericana. Eran palabras de Javier el Vasco Aguirre. Mencionaba que le gustaba ese desarrollo y ese salto de calidad que ha tenido la selección de Panamá. Mire, palabras muy, le voy a decir, muy justas, palabras muy profesionales por parte del Vasco Aguirre hablando de la selección de Panamá. Y me pareció un acto muy noble de ensalzar y decir cosas positivas del que será su rival el día domingo en la final del Final Four. Muy responsable, se le notaba la alegría al hablar de Thomas Christensen y del desarrollo que ha tenido el fútbol en Panamá. Y mire, eso en resumidas cuentas es el fútbol. Eso es el fair play. Eso es el espíritu de juego. O sea, si bien es cierto, dentro del terreno de juego hay dos equipos, uno es el tuyo, el otro es el de fulanito, y que hay rivalidad, pero fuera de ese terreno de juego hay que ser profesionales para hablar, hay que ser profesionales para entender y hay que ser moderados para vivir el fútbol. Porque el fútbol es un deporte que tiene que unir, que tiene que ser parte del respeto, de la unión, de marcar ese eslogan que dice fair play. Pero desafortunadamente hay gente que desborda pasiones y la desborda de la manera equivocada, de la manera negativa. Por eso, mis respetos para Javier el Vasco Aguirre
de lo que dijo de la selección de Panamá. Mire, se vienen dos partidos interesantes. Cuando digo se vienen dos partidos es porque de la manera en que Panamá le jugó a Estados Unidos, muy criticada por muchos porque dijeron que poco le faltó meter al bus. Y yo les voy a recordar, el fútbol es como un partido de ajedrez en el que tienes que analizar a tu rival. Obviamente, Thomas Christensen vio la calidad de los jugadores de los Estados Unidos, vio la calidad de jugadores y de las ligas de donde proceden estos jugadores. La mejor manera de jugarle era obviamente cerrándole los espacios. Y de esa manera le jugó y al final le ganó de esa manera. Si le metió 10 atrás, mire, yo me recuerdo que para la Copa América, Costa Rica le jugó a Brasil y le empató a 0. Gustavo Alfaro era el técnico, de una generación nueva. Jugadores que no tenían esa experiencia, pero le jugaron a Brasil, le jugaron de manera inteligente y le sacaron un empate a 0, histórico para Costa Rica. Pues lo mismo hizo Thomas Christensen con los Estados Unidos. Aprovechó, lo cansó y en determinado momento se fue al ataque. Y cuando fue al ataque fue más efectivo que Estados Unidos y le marcó un gol. México fue criticado también por un sector de la prensa porque jugaba al contragolpe. Lo mismo sucedió. ¿Sabe usted la calidad de jugadores que tiene Canadá? ¿Sabe dónde juegan los seleccionados canadienses? ¿Quién tiene más jugadores en el extranjero, Canadá o México? Canadá. El Vasco Aguirre igual analizó el partido de la manera en que le convenía jugarlo a él, en base a lo que él tiene. O sea, yo no voy a jugar con línea de 3 sabiendo que no tengo la gente que tiene la condición física para regresar por los costados. Entonces, ¿qué hizo? Jugar al contragolpe y le funcionó. Y le funcionó, al minuto 1 tenía el 1-0 y el gol que aparece en el tiro libre, maravilloso gol de Raúl Jiménez, que lo sigo ensalzando porque a mí me encantó ese gol. Pero le jugó inteligentemente. Ahora, que a mucha gente no le puede gustar, mire, ese es problema aparte. Porque hay gente que piensa que sabe más que los técnicos. Pero tanto Costa Rica, le voy a decir, tanto Panamá como la selección de México jugaron inteligentemente ante los rivales, de acuerdo a la situación en la que estaban, a la condición del partido. ¿Y qué pasó? Los dos están en la final del domingo. Felicidades para los mexicanos, felicidades para los panameños. Así de sencillo. Muchos podrán hablar, ojo, tampoco hay que despegar los pies del suelo. Hay que ser muy, pero muy responsables. Y no le hagan caso a aquellos que andan poniendo a unos que uno es mejor que el otro. Al contrario, el fútbol es un juego que tiene que unir. En este caso, el deporte, el fútbol, nos une a todos. Y eso será la final. Quien gane, Panamá o México, los dos desde ya son grandes ganadores. Porque por primera vez habrá un nuevo campeón en Final Four. Un torneo que la CONCACAF se sacó de la manga para generar más dinero, porque esto es parecido a la Copa Oro. La diferencia es que toman en cuenta a los equipos del Caribe. O sea, más o menos es lo mismo, así como la Conca Champions, que es básicamente un torneo parecido a la Leagues Cup, donde juegan Estados Unidos contra México, y ahora en la Conca Champions, cuando ya desaparecen los equipos centroamericanos, se convierte en lo mismo, Estados Unidos ante México. Económicamente, eso ayuda a la CONCACAF a generar más ganancias. El Salvador juega un partido amistoso ante Pachuca este sábado en el Estadio Mágico González. Este es el segundo partido de la era
Hernán Darío Gómez. El primero lo perdió en la ciudad espacial de Houston ante el Houston Dynamo de la MLS con marcador de 2-1. Muchos esperaban una victoria de la selección de El Salvador en ese primer partido del Bolillo Gómez. Lo mencionaba yo en programas pasados, es por la inyección de ánimo que ha habido en el fútbol salvadoreño con la llegada del Bolillo, el apoyo que está teniendo la selección por parte del gobierno, en fin, todo eso que ha generado una nueva expectativa y una nueva emoción de que El Salvador puede clasificar a la Copa del Mundo. Esa es una realidad así, subjetiva. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene realidades. Y la realidad de El Salvador es que tiene una liga mala. La realidad de El Salvador es que a jugadores no les pagan. La realidad de El Salvador es que desafortunadamente no hay trabajo en bases. Y no es la federación la que tiene que preocuparse por el trabajo en bases, no es el gobierno quien tiene que preocuparse por el trabajo en bases, son los equipos de la Liga Mayor los que tienen que preocuparse por el trabajo en las bases. Ellos. Y mientras no exista un semillero, un trabajo en bases, un trabajo de equipos con ligas 12, 13, 14, 15 años, cambiando, ese es un cambio generacional, cambiando generaciones, no se puede mejorar el fútbol. Así de sencillo. Pero se puede mejorar. ¿Por qué? Porque ya vendrán las nacionalizaciones. Porque el objetivo es llegar a la Copa del Mundo. Porque no está Estados Unidos, no está México, no está la selección de Canadá en las eliminatorias. Piensan de que es mucho más fácil llegar. Yo te podría decir lo mismo. Es que es más fácil porque no está Estados Unidos, no está México y no está Canadá. Pero la realidad es que no están ellos, pero está Guatemala, está Honduras, está Panamá, está Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico. Selecciones a las que hay que ganarles primero para poder estar en la Copa del Mundo. Hay selecciones que sí, yo te puedo decir, van a estar en la Copa del Mundo. Ahí estará Panamá, ahí va a estar Costa Rica. Posiblemente esté Honduras. Yo quisiera que estuviera Guatemala, pero es lo mismo que está ocurriendo ahora en el repechaje de la Copa Oro. Yo quiero que gane Guatemala, pero Guatemala pierde 2-1. Yo quiero que esté Honduras, pero ¿qué? Viene Honduras y se complica en un partido en el que no tenía que haberse complicado. Afortunadamente saca el resultado. Y jugando en casa, a puerta cerrada, por cierto. Pero jugando en casa puede sellar el pase a la Copa Oro. Ahora, a eso me refiero yo. No hay eliminatoria fácil. Todos los rivales son por igual. Todos son peligrosos. Miren las islas del Caribe. Han crecido. Y estos resultados que estamos viendo no son porque nuestras elecciones sean malas. Es porque los otros han crecido también. Y nosotros hemos dormido o hemos hecho ese sueño de las sirenas, que pensamos que siempre vamos a estar arriba. No. Todo el mundo que trabaja, al final, llega a cumplir sus objetivos. Dice un dicho, entre más trabajo, más suerte tengo. Pues eso es lo que pasa. Entonces, este sábado, en el Mágico González, El Salvador se va a enfrentar a Pachuca. Un partido que no va a ser nada fácil, va a ser mucho más complicado que el partido que tuvo ante el Houston Dynamo. ¿Por qué? Porque el Pachuca es mejor equipo. Porque es mejor calidad. Este rival es mucho mejor. O sea, son muchos factores. Y ojo que hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque no crea que porque llegó el Bolillo Gómez y porque haya inyección económica por parte del gobierno a la selección, el fútbol salvadoreño va a cambiar de la noche a la mañana. Vienen dos partidos interesantes en las eliminatorias mundialistas. El 7 de junio ante Anguila y el 10 de junio ante las selecciones de Surinam. No son fáciles. Para eso se tiene que trabajar. Eliminatorias sudamericanas, se cerró la jornada número 13 de las eliminatorias. El jueves les conté, Paraguay le ganó a Chile 1-0, Brasil le ganó a Colombia 2-1 y Perú le ganó a Bolivia 2-3
goles por 1. Por cierto, escuchaba una entrevista y decían, es que Perú tuvo suerte. Mire, discúlpeme, hay que tener mucha suerte para meter 3 goles. Y esa entrevista sí dije yo, ah, caray, recorcholis, ¿qué pasó aquí? 3-1, mucha suerte. No, Perú salió y ganó con marcador de 3 goles por 1. Entre más trabajo, más suerte tengo. La jornada 13 se cerró precisamente este día viernes. Mire, en el estadio Liga Deportiva Universitaria, Ecuador le ganó a Venezuela con marcador de 2 goles por 1. Yo había dicho que ganaba la selección de Sebastián Becasese. En el estadio Centenario, Uruguay recibió a Argentina y Argentina le ganó 1-0 con anotaciones de Thiago Almada al minuto 68. Por cierto, sobre el final del partido, ya en el tiempo de complemento, Nicolás González fue expulsado y no podrá estar en la jornada número 14. Mire, luego de estos partidos, ya finalizada la jornada número 13, que es número de mala suerte para unos y de mucha suerte para otros, la tabla de clasificación, perdón el haberme trabado ahí, la tabla de clasificación queda con una selección de Argentina en el primer lugar, sigue con 28 puntos ahora. Ecuador es segundo. Mire el salto que da Ecuador luego de esa victoria. ¿Cómo queda ahora la selección de Ecuador? Con 22 puntos de segundo lugar. Brasil, luego de haberle ganado a Colombia, hoy salta a la casilla número 3 con 21 unidades. Uruguay se queda con 20 en la posición 4. Paraguay llegó a la posición 5 con 20 puntos también. Hay diferencia de goles entre Uruguay y Paraguay. Colombia se quedó en la posición 6 con 19. Bolivia, posición 7 con 13. Venezuela, posición 8 con 12 puntos. Perú, con su victoria sobre Bolivia, llegó a los 10 puntos y es noveno. Y Chile sigue en el sótano luego de esta jornada número 13 con 9 puntos en la posición número 10. Ahora el martes. Martes, no te cases ni te embarques. Bolivia ante Uruguay. ¿Quién gana? Mire, marcando lo que puede ser, yo le digo, gana Uruguay, viene de perder ante Argentina, lo necesita. Ojo, que Bolivia juega de local y saca provecho de su condición de local jugando en la altura. Chile, Ecuador. Ecuador gana a Chile. Venezuela, Perú. Yo creo que este va a ser un empate. Colombia, Paraguay. Por mis hermanos colombianos, lo siento mucho, pero yo siento que Gustavo Alfaro y su selección sacan un triunfo en ese partido. Y Argentina, Brasil. Yo aquí cambio y pienso que Brasil no podrá contra la selección de Argentina y siento que Argentina se queda precisamente con ese clásico Argentina-Brasil. Mire, eso es lo que traía para ustedes en los deportes. Pero no me puedo ir sin agradecer a alguien muy especial. El 12 de mayo del 2023 inicié este sueño que fue crear este canal de YouTube que lleva por nombre Un Poco de Todo. Pero lo hice con el apoyo de mi esposa, Luisiana, quien desde el inicio fue ella quien me empujó a hacer. Yo he sido periodista, trabajé muchos años como periodista en El Salvador, y ella me dijo, abre un canal de YouTube y habla de lo que más te gusta. Y yo siempre le puse excusas. Ella básicamente me empujó para que yo pusiera este canal. Un mes de mayo del año 2023. Le digo, hoy, luego de 395 programas, porque este es el programa número 395 de Un Poco de Todo, puedo decirle que ya superamos el 1,000,000 de visitas. Yo no busco ganar dinero con esto, lo hago por el amor al deporte, lo hago por el amor al fútbol y porque eso es lo que me gusta hacer. Me gusta conectarme con usted, hablarle a usted, decirle a usted qué es lo que está pasando. Con mi, con mi locura, con mi estilo propio de decir las cosas, siempre con la verdad, siendo responsable y muy respetuoso. Pero quiero agradecer a mi esposa,
porque gracias a ella, hoy estamos realizando el programa 395 de Un Poco de Todo y ya tenemos más de 1 millón de visitas. Por eso, yo le digo siempre, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Los quiero mucho a ustedes. Gracias por verme. Yo soy Saúl Salguero y esto es Un Poco de Todo y lo hago con amor para usted.